esta clase porque todos los inicios de grupo, siempre hay como esta introducción, esta clase, este espacio, pero siempre se lo aborda de diferente manera y porque precisamente no todos los grupos somos iguales y todos respondemos a diferentes tiempos, a diferentes fenómenos de tiempo. Así que esta también será nuevamente grabada y está en el canal de YouTube para que ustedes puedan, si es que acaso no quedó algo claro, tener esta retroalimentación e ingresar nuevamente al canal de YouTube. Los que no han tenido el canal de YouTube, les recomiendo que ingresen al canal que les envié por el correo electrónico. A las personas que no habían ingresado a la reunión, veo que muchos ingresaron en el día de hoy. Eso significa que observaron el video después, solicitaron el ingreso al grupo de WhatsApp y estamos acá reunidos. Así que nuevamente, muy buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Profesor, no se le escucha. Me imagino que tú tienes algo abajo el volumen porque yo creo que los demás me escuchan. Manito arriba, manito, dedito arriba, a ver si me escuchan. Perfecto, ahí estamos. Me están escuchando perfectamente. Muy bien, perfecto. Listo. Hoy vamos a tratar un tema rápidamente, porque queremos siempre en el arte llegar a lo que es producción, a lo que es manos en el oficio, pero no podremos llegar allá si no tenemos una sensibilización, un entendimiento, un paso a paso, un lenguaje técnico, todo eso se va adquiriendo en un proceso, precisamente lo vamos adquiriendo poco a poco. Esta clase que vamos a hacer hoy, este espacio será un espacio corto, reducido, de algo muy amplio, lo que es la historia de la fotografía, la historia de cámaras, algo muy rápido para que pasemos ese primer paso que puede ser muy largo, como les digo, la teoría de la fotografía, la historia de la fotografía, nos podemos quedar en cada época charlando una sesión y de eso no se trata porque en este espacio lo que vamos a tratar es de clases de fotografía en puntualmente funcionales, es decir, vamos a la cámara, vamos a disparar, vamos a entender de qué se tratan los planos, composición. Esa es la parte más importante. Así que esta introducción, esta clase de hoy es clave, claro que sí, para entender cómo surgió la fotografía, tener ese entendimiento y esa sensibilidad de poder apreciar lo que hoy realizamos y a través de la historia. Es decir, no podríamos apreciar cómo hoy tenemos la fotografía a nuestras manos si no sabemos toda la historia, o por lo menos parte de la historia, y poder valorar, digámoslo así, que hoy en día contamos con esta magia de realizar la fotografía en cuestiones de segundos desde nuestro bolsillo. Muchos de nosotros creo que tuvimos las cámaras analógicas de rollos fotográficos y creo que aún muchos de ustedes las conservan. Y muchos recordarán que fue complejo, muchas veces solo teníamos 12 fotografías o 32 o 24 y venían de diferentes clases, un ISO 100 y un ISO 400. Más adelante charlaremos de ello, pero aquí lo fundamental es entender que los procesos han cambiado y esto no ha sido de ahora, es decir, esto ha sido todo el tiempo. La fotografía no es nueva. Recordemos que la transmisión de una información, porque en realidad la imagen, la fotografía, estamos hablando de información, estamos transmitiendo información a través de imágenes. Y esta transmisión de información a través de imágenes no es nuevo. Antes de la fotografía hay se puede decir, una plástica dentro de las artes que maneja eso. ¿Cuál sería? ¿Alguien de ustedes más o menos puede acercarse a cuál sería antes de la fotografía? ¿Me puede escribir por aquí por el chat? Profe, toca prender la cámara. Yo tengo prendida la cámara, por aquí estoy. ¿Me ven? ¿Me ven? Manita arriba si me están viendo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Gracias por confirmarlo. Listo. Retratos, perfecto. Eso significa el dibujo, exacto. El dibujo y antes, es decir, después del dibujo, porque primero fue el dibujo y después siguió, ¿qué? Después del dibujo, ¿qué siguió? Perfecto. Primero fue el dibujo, el trazo, ¿no? En las cavernas. De hecho, hay hasta un meme que
que se va de cacería y cuando llegaron a alimentarse del bisonte, pues el cazador le dice que se espere, que va a escribir en el muro la cacería. Y lo que hace es graficar el bisonte o la cacería. Pero entonces es como relacionar el muro del Facebook al muro de las cavernas. Entonces, claro, después llegó la pintura. Perfecto, así es. Y ahí ya iniciamos la parte bidimensional de un mundo tridimensional. Y hablamos también de partes físicas, ¿no es cierto? Partes físicas, porque recordemos que los pintores y los dibujantes, hablemos algo icónico, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, estos grandes pintores no eran solo pintores, eran, bueno, filósofos, matemáticos, físicos, y ellos no solo se quedaban con la exploración de la imagen, a través de la pintura, sino que jugaban con muchísimos más elementos y comenzaron a jugar, bueno, ellos se cuestionaban mucho sobre la luz. Eso fue lo primero porque, bueno, creo que a la hora de aplicar color, muchos de ustedes sabrán que el color vibra con la luz y eso es lo que a ellos también les interesó, preguntarse el origen del color, la luz. Y eso también llegó a la experimentación y la construcción de herramientas para calcar la imagen. La primera fue como un cristal donde ellos dibujaban un paisaje y ahí estaba como la tridimensionalidad, pasaba a una bidimensionalidad. Y paralelo a ello estaban los científicos físicos explorando a través de las lentes. Recuerden que estábamos también en tiempos donde estaban los barcos, donde tenían los telescopios y ellos tenían los visores y con esos visores ya tenían ejercicios de lentes. Es decir, que todo esto fue como una simbiosis, una unión de varias ramas para llegar a la fotografía. Y el primero de los ejercicios fue la caja negra o la caja oscura o el cuarto oscuro, que es un ejercicio simplemente de un agujero a través de una pared y que al otro lado de la pared se proyectó esa imagen que estaba del otro lado. Es decir, voy a ver si por aquí tengo una imagen para compartirles y vamos a relacionarnos un poco de cómo era el cuarto oscuro en tiempos pasados y poco a poco iremos analizando. Voy a ver por aquí en el chat, me están escribiendo. Dice, profe, pareció a una evolución. Sí, totalmente. Y es que todo parece que fuera como muy accidental, ¿no? Como que se explora algo y terminan llegando a otra cosa. De hecho, la fotografía fue por explorar la fotocopia de imágenes. Es decir, querían hacer serialidades de pinturas, de obras de arte, para no tener que pintar. Y en lugar pues, de sacar la fotocopia lograron la fotografía y bueno, fue así también que después ya lograron la fotocopia, y después la litografía y todo ello, pero fue como muy experimental y fue en conjunto de ramas, ¿no? Como les decía, no solo fue el fotógrafo o el pintor, ¿no? Fue el físico, fue el filósofo, fueron varios los que exploraron este tipo de obras se puede decir, de fenómenos físicos. Primero, cuestionarse del fenómeno físico, porque aquí como podemos observar, aquí está el cuarto oscuro, la caja oscura, y como podemos ver, la caja oscura solo es el agujerito en una pared y del otro lado se proyectaba la imagen que estaba afuera del cuarto oscuro. Pero y metían ahí, introducían a un pintor a que calcara. Es decir, podríamos decir que dentro, ese es el sensor o el rollo. El rollo fotográfico no existía y el rollo era un pintor el que pintaba en una pared. Y bueno, en la pared ponían una tela, ponían un papel para que el pintor calcara simplemente lo que se proyectaba. Y el fenómeno era interesante porque ocurría lo mismo que ocurre en nuestros ojos, es decir, que la imagen se proyecta invertida. Recuerden que en nuestra visión todas las imágenes están invertidas. Lo que hace que nosotros miremos al derecho es el cerebro. El cerebro invierte nuevamente la imagen, pero
toda nuestra imagen la estamos viendo al revés. Asimismo, ocurrió el fenómeno de la imagen que se proyectaba a través de ese agujero. ¿Y qué se proyectaba a través de ese agujero? La luz. La luz se proyectaba a través del agujero. Y lo interesante es que a través de la luz se proyectaban las imágenes, es decir, se estaba proyectando las imágenes hacia todos los lados. Se puede decir hasta el infinito, ¿no es cierto? Porque si no hay roce, si no hay desgaste, esa proyección no tiene hasta donde tope algo y la proyecte. Aquí, en este caso, a una pared. Y si tuviéramos un espejo, bueno, a un espejo se reflejarían las imágenes. Y entonces, si nosotros nos ponemos a cuestionar, todo está en la luz. Y por eso la fotografía lo que traduce es eh, pintar con luz o escribir con luz o ilustrar con luz, como nosotros queramos decirlo. Pero más allá de pintar con luz, creería yo que también es transmitir un mensaje, ¿no es cierto? Es transmitir una emoción. Es decir, físicamente podríamos decir que la fotografía simplemente es dibujar con luz. Lo que traduce en Wikipedia, nosotros lo buscamos y que traduce fotografía, dibujar o escribir o pintar o graficar con luz. Y nosotros nos vamos más allá, creo que lo podemos expresar un poco más poético. Y es a través de la reflexión de la luz que nosotros podemos pensar qué hay que se proyecta en la luz y todo esto, porque más adelante cuando lleguemos a los esquemas de iluminación, analizar la luz dura, la luz suave, la proyección de las sombras, ahí será mucho más interesante ese contacto con la luz. Bueno, pero aquí lo clave es recordar que a través de ese agujerito, de ese pequeño agujero, se proyectó la imagen y al otro lado la calcaba. En ese principio, pues como nos damos cuenta, el cuarto oscuro era una habitación y la persona que tenía que calcar, pues vendría a ser como el fotógrafo o el que hacía el procedimiento, el mecanismo de dibujar para que la imagen quede en el otro lado. Más adelante, bueno, esto se empezó a reducir como en la imagen que está en la fotografía de la clase de hoy, que es ya los cuartos los tenían que desplazar, es decir, la cámara fotográfica en un principio estaba en un cuarto ya hecho y no lo podían desplazar porque ese cuarto estaba ahí quieto, estático, y simplemente podríamos dibujar lo que estaba fuera de ese cuarto, de esa pieza. Pero nosotros queríamos dibujar o pintar de otros espacios y para ello tenía que hacer ya un cuarto móvil, un cuarto nómada, el cual desplazar de un lado a otro para poder calcar esa imagen. Y bueno, como nos damos cuenta, en nuestros principios los tamaños eran totalmente absurdos, totalmente magnos, y hoy en día no se nos cabe por la cabeza cómo sería llegar a tomar una fotografía en esos tiempos y hoy lo tenemos en el bolsillo, como les recuerdo. Por eso, valorar como este proceso evolutivo de la fotografía es importante porque no ha sido gratis, ha sido en conjunto de muchas ramas unidas. No solo es la rama del arte, del fotógrafo que se interesa por involucrar algo dentro de ese rectángulo que va a compartir imágenes, sino están científicos, filósofos, pintores, bueno, y como vemos en la historia de la fotografía, vemos uno de los grandes precursores, creo que la primera fotografía e imagen es la de Niepce, que se puede decir que Niepce es el primer fotógrafo, aunque Daguerre es el que se llevó como el crédito a nivel de reconocimientos. Ya después nos daremos cuenta de qué se trata, pero si observamos esta imagen que les estoy compartiendo, esta se diría que es la primera fotografía en sí, ya en un formato plasmado y que lo saquen y que no tenga que estar un pintor calcando la imagen que está afuera. Es una imagen casi que ilegible, ¿no es cierto? No percibimos algo figurativo, no vemos formas, no vemos cuerpos, no hay figuración, pero si alcanzamos a percibir, hay una información. Por eso quiero que sea importante que la fotografía es una información visual, que el cerebro lo capta en cuestiones de segundos. Y muchos de ustedes ya alcanzaron a percibir qué hay en esta foto.
Me gustaría que compartiéramos aquí en el chat qué ven ustedes, para saber si vemos lo mismo o tal vez alguien ve algo diferente. Yo veo algo y creo que me gustaría saber si lo estamos viendo igual o yo lo estoy viendo. Profe, yo veo como un muro a la izquierda. Ajá, y más adelante, ¿qué hay? Exacto, ahí hay un muro, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué más ven? ¿Qué más observan? Murallas, hay como unas murallas, techos de casas, perfecto. Creo que eso es lo que más empezamos a distinguir, ¿no es cierto? Es decir, que hay un paisaje urbano y nuestro cerebro, aunque esté ilegible, porque esta fotografía es ilegible casi, es unas manchas, él empieza a darle forma. Nuestro cerebro es el que da la interpretación y empieza a darle forma a la realidad. Nosotros siempre funcionamos así. La realidad no está afuera, recuerden. La realidad no está afuera. La realidad está en nuestro cerebro, en cómo lo interpreta. Y por eso quería preguntarles, ¿qué estamos viendo? Porque tal vez mi realidad sea otra. Aquí me dicen, techos de casas, murallas, estructuras, un castillo. Exacto. Entonces, aquí lo que me está dando a entender es que él estuvo en una ventana, ¿verdad? Él estuvo en una ventana mirando así como si ustedes se acercaran a la ventana de su apartamento, puso su cámara y fotografió hacia afuera. Y con esto, para él, fue el primer contacto con la fotografía. Y lo hizo Niepce, no fue Daguerre. Y después vamos a darnos cuenta que el que se llevó los créditos, por favor, quien me rayó aquí, puede borrar el rayoncito, gracias. Voy a dejar de compartir para que se quite el rayón, perfecto. Listo, ahora sí, después este es Niepce, el que hizo la primera imagen en fotografía ya impresa, se puede decir, en un formato, en esos tiempos eran prácticamente, se pasó por todo, se pasó por papel, se pasó por tela, se pasó por metal, se pasó por vidrio, se pasó por todos los materiales que pueden existir, por madera, se exploraron todos los materiales existentes para llegar después, mucho después, a lo que nosotros conoceríamos como el rollo fotográfico, como el acetato, ¿no es cierto? Perfecto, voy a compartir ahora sí por aquí. Tenemos a Daguerre. ¿Quién es Daguerre? Daguerre es por eso precisamente estábamos hace poco celebrando el Día del Fotógrafo, ¿no es cierto? Y fue pues precisamente cuando ya llevaron la impresión fotográfica en un, se puede decir, en un formato. Y ese formato tenía un proceso, el cual se llamaba el daguerrotipo, precisamente en nombre al precursor, a Daguerre, a Luis Daguerre. Luis Daguerre fue el que hizo que el formato de daguerrotipo, que es el metal, se pudiera imprimir en varios papeles. Es decir, podríamos tener ya un negativo, ¿no es cierto? Porque en las cámaras fotográficas de hoy, que son nuestros celulares o nuestras cámaras digitales, no contamos con lo que nosotros conocimos antes, que es el negativo, ¿no es cierto? Es decir, si aquí están nuestros compañeros de 11 años, de 12 años, de 13 años, lo más seguro es que ustedes, chicos, no conocieron lo que es el negativo, lo conocerán ya como un efecto visual dentro de Photoshop. O bueno, lo conocerán dentro de los carretes que encuentran por sus abuelos o sus padres que tienen por ahí un carrete fotográfico y dicen, mira, esto es un negativo de rollo fotográfico. Los negativos son para poder hacer reproducciones seriales y él fue de los precursores, Luis Daguerre. Y a partir de él, de la día que se celebra, pues se conmemora el Día de la Fotografía, se hace alusión a ese descubrimiento o a ese proceso de descubrimiento, porque esto no se puede decir que lo descubrió tal día, sino que ese día lo presentó, lo divulgó. Y como nos damos cuenta, por aquí hay parte de historia de él, es que él no solo fue eh, explorador de la fotografía, no, dice aquí, era pintor y era decorador de teatro. Es decir, que hay que unir a la fotografía otras pasiones para que esa pasión de la fotografía, perdón, se alimente de esas otras pasiones. Si ustedes tienen otros oficios, otras pasiones, otros hobbies,
Es ahí donde se va a alimentar la fotografía. La fotografía de por sí sola, solo capturar, de hecho, nosotros tenemos aquí, obturamos y ya tenemos una fotografía, pero eso no es fotografía. La fotografía, pues tenemos que estudiar ya lo que es planos, composición, iluminación, color y todo ello. Pero más allá es que tenemos que también unir lo que es algo pasional nuestro, que lo sentimos de corazón para transmitir un mensaje. Y para ello seguiremos con esa otra pasión que tenemos alterna a la fotografía. Si a ustedes les gusta la escritura, la literatura, la música, todo eso, no se olviden que eso va a ser muy fuerte para seguir la parte fotográfica, porque como se dan cuenta, él era pintor y decorador de teatro, y fue a partir de esas exploraciones artísticas que ya llegaron a las exploraciones fotográficas. Eh, mm, Quiero ya llegar después de esta cámara fotográfica que es súper gigante, ya la empezaron a reducir cada vez más y más y más pequeñas, hasta llegar a ser de mano, a portátiles, pero aún así siguen siendo unas cajas grandes, ¿no es cierto? Miren que la caja oscura aquí en este caso sigue siendo una caja grande, una mesa de trabajo, diríamos. Se tendría que llevar una mesa de trabajo, pero ya se cuenta con una lente, es decir, hay aquí delante de la caja, ya no está solo el agujerito, no, ya se cuentan con lentes. Las lentes que vienen para nuestras gafas o las lupas o nuestros telescopios o nuestros binoculares. Ahí hay unas lentes. Estas lentes ya fueron involucradas dentro de estas cajas que eh, se proyectaban las imágenes a través de la luz, que se proyectaba a través de ese agujerito. En este caso ya habían objetivos, es decir, el lente se lo llama objetivo, más adelante veremos una clase específicamente de lentes, y ese lente se puede decir que es un lente que se queda ahí en esa caja, no se lo puede mover, no se lo puede sacar, es un lente fijo, ahí está, quietecito. Si yo quisiera acercar una imagen, no es como que tengo aquí el zoom y hago zoom con los dos deditos y acerco la imagen. No, aquí en este caso lo que yo tendría que hacer es acercarme con toda la mesa de trabajo y coger el encuadre y dibujar y calcar la imagen. Porque como vemos aquí, lo que hacía era proyectar la imagen en este espejo y perdón, en ese formato, en esa pared que está aquí, esta pared se proyectaba la imagen y en este cristal de aquí arriba, él calcaba. Es decir, todo se convirtió como en algo muy, muy, muy análogo, ¿no? Como que muy, muy artístico, en ese momento no estaba lo que era el daguerrotipo, que eran ya los químicos, los procesos que no tenían que hacer todo esto de calcar. Ya Daguerre quitó todo esto y ya lo que hizo eran negativos en metal para que pudiéramos copiarlos y copiarlos en serie una y otra vez. Así que la fotografía ha ido un proceso bastante, bastante largo para llegar a lo que hoy tenemos como cámaras fotográficas. Ya quiero pasar a una cámara, yo sé que hay una cantidad de cámaras fotográficas que si yo entro aquí a Google y busco el Museo de las Cámaras Fotográficas, encontraremos cajas de cajas, pero para ello tendremos una clase específica para hablar de los cuerpos de las cámaras fotográficas. Tipos de cámaras fotográficas. Ajá. Antiguas. Comencemos desde ahí. Y eso hay una cantidad enorme. Entonces, esa la dejamos para una clase donde vamos a hablar solo de cuerpos de cámaras y después hablaremos solo de lentes. Hoy quiero pasar rápidamente de esto, de estas cajas, de estas cajitas que empezaron a ser cada vez más pequeñas. Y, profe, eso parece que fuera como un acordeón. ¿Qué pasa ahí con ese acordeón? Lo que pasa es que para poder definir la imagen, para poder enfocar bien, tenían que acercar o alejar el lente. Entonces ahí podía ser el enfoque muy bien. Por eso era ese como acordeón. Y fue un proceso muy, muy, muy análogo, muy mecánico, pero fue un muy buen proceso para poder hacer el enfoque. Si no, no,
las imágenes hubieran quedado desenfocadas todo el tiempo. Así que ese fue como el primer enfoque. Y también el primer zoom, es decir, como los primeros ejercicios de doble lente, porque como se dieron cuenta en un principio, cuando estaba el chico calcando la imagen, solo había un agujerito y un solo lente. Aquí ya habían dos y con ese acordeón, con ese fuelle, podían hacer el enfoque, acercar o alejar también. Y bueno, vemos que aquí ya se acercan a estas cámaras reflex, que muchos de ustedes ya las conocemos. Estas cámaras, estos dispositivos que pasaron por estas cajas, miren que yo creo que algunos de ustedes han de tener de estas cajitas, esos cajoncitos que solo tiene un lente y por dentro se metía el papel y ya quedaban ahí los negativos y bueno, teníamos que llegar al cuarto oscuro a revelar. Todo era totalmente análogo y el contacto era mucho más cálido. Cálido no por calor, sino cálido en lo fraternal, en lo noble de lo que eran los procesos de revelar primero un rollo y después pasar el rollo al papel. Todo ese proceso daba un contacto diferente que al que hoy tenemos. Hoy no vivimos esa pasión del cuarto oscuro, ¿es cierto? El cuarto oscuro ya no lo manejamos porque inmediatamente sale la imagen, una vez que obturamos, sale ya revelada. Pero en el cuarto oscuro, porque aquí en estas cajitas simplemente quedaba la imagen en un rollo fotográfico. En este rollo que vamos a ver aquí, rollo fotográfico. En estos rollitos, que es un acetato, que al final llegamos a este formato como un formato en serie para venderlo y reproducirlo y que sea un estándar a nivel mundial. Es decir, que yo si me voy de aquí al otro continente, puedo encontrar de estas herramientas para poder realizar mis fotografías. Entonces se convirtió en un estándar de formato, el acetato, el rollo fotográfico. Estos rollos fotográficos, se me va a acabar el tiempo, quedan 10 minutos, recuerden que si se termina la sesión, regresamos al mismo link que les envié por WhatsApp, es decir, el mismo link lo usan, ingresan y ahí continuamos la segunda sesión, ¿ok? Listo, este rollo fotográfico fue el formato donde la imagen se quedaba plasmada, pero se quedaba plasmada en un formato negativo, en una apariencia en negativo. ¿Cómo se ve? Profe, quedan 1 hora después de que sean las 7. Sí, no, me quedan 10 minutos de sesión aquí en este de Zoom. Recuerden que el Zoom solo da 10 minutos. Y después de que se acaba esta, es decir, se corta la sesión y vuelven a ingresar al mismo link, ¿ok? A eso me refiero. Perfecto. Ah, ok, profe. Listo. Entonces, estábamos en esto del negativo. Los negativos teníamos que llevarlos a un cuarto oscuro para que se revele esta imagen, porque el acetato era una pantalla lisa sin imágenes. Y de hecho, cuando nosotros tomábamos las fotografías, aún no se veían las imágenes ahí dentro. Teníamos que llevarlas a revelar. Y eso también era un proceso. Yo creo que muchos de ustedes vivieron de eso y fue bastante... y guardaba la imagen por un tiempo. Sí. Y en esos tiempos costaba bastante. Un rollo fotográfico costaba bastante. Mandarlo a revelar y costaba bastante mandar a imprimir la foto. Es decir, que nos envíen ya la foto impresa. Y no sé si ustedes, extrañamente, quiero que hagan el ejercicio. Si ustedes tienen un álbum fotográfico de historia de sus abuelos, de nosotros, de nuestros papás, vayan a ver las fotografías y miren si hay una imagen fiel, legible, donde se ven los rostros, los ojos, las pestañas. La verdad, casi que todas son ilegibles. Nosotros no podíamos distinguir, pero extrañamente nuestro cerebro en ese tiempo, en esos años, lo veía como perfecto, como si estuvieran las imágenes HD, Full HD. Es decir, que el cerebro en ese tiempo estaba adaptado a esa definición y más allá, como no entendía, como no hubo otro dispositivo que nos diera una diferencia entre algo muy definido y algo no definido,
nosotros lo aceptábamos como muy definido y estaban perfectas. Lo malo era cuando se velaba el rollo. Ah, perfecto, a eso iba. Y entonces, este rollo fotográfico teníamos que llevarlo a revelar. ¿Y por qué? Porque si nosotros lo exponíamos a la luz, pasaba eso, se velaba el rollo. Es decir, si nosotros sacábamos esa cinta sin llevarlo a revelar, todas las fotografías que habíamos tomado se perdían y quedaba un rollo en blanco. ¿Por qué? Porque todo quedaba velado. Y eso era la palabra clave. Perfecto, esa fue una palabra muy clave de esos tiempos. Se velaba el rollo y se perdían todas las imágenes. Y venían así en esas cantidades de fotos. Uno de 36, uno de 24, uno de 12, y venían de ISO 100, de ISO 400, de ISO 200. Después, más adelante, vamos a saber por qué ese ISO. Pero por el momento, quiero que entendamos que ese formato, ese acetato tenía que llevar un proceso de revelado en unos químicos. Y después, para pasar esta imagen en este negativo a la fotografía, era otro proceso y tenía que haber otro costo, claro que sí. Entonces, este proceso de las fotografías, la verdad que eran para momentos especiales, pero en un principio, antes de que tomáramos fotografías a los cumpleaños, porque hoy tomamos fotografías en los cumpleaños o cuando alguien nace o en nuestros momentos más preciados. En un principio el retrato comenzó con las fotografías de los difuntos. Es decir, que esto también lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la historia del retrato, los retratos fotográficos. Vamos a ver retratos que eran muy, tal vez hoy en día los vemos como muy macabros, pero en ese tiempo esa era la cultura de la fotografía, fotografiarse con los difuntos al lado del cadáver. Entonces, esto fue un proceso bastante largo en cuanto a la imagen también, porque lo que estoy hablando es técnico, pero al paralelo a lo técnico está la imagen y lo que se iba contando con estas herramientas. Pero quiero que recordemos esta parte de técnica porque quiero que valoremos, como les digo, que seamos sensibles en la herramienta que hoy tenemos para que digamos, wow, hoy hemos pasado, pero por bastantes cosas para que hoy tengamos así la fotografía. Entonces, los que vivimos este tiempo sabemos lo que costaba mandar bueno, tener la cámara, una buena cámara, porque yo tengo por aquí varias cámaras, y cuando hablemos de cámaras, de tipos de cámaras, que van a ser después de las próximas clases, tengo algunas cámaras por ahí que de pronto ustedes tendrán también muy parecidas a las mías, o tal vez mucho más grandes, y sería interesante que la próxima clase, si tienen, me las mostraran así en la pantallita, y vamos compartiendo como con esa historia de la fotografía y de la cámara fotográfica. Pero no fue fácil pasar de este formato analógico y que tenía una medida exacta, que de hecho es 35 milímetros, el tamaño del rollo fotográfico, porque es el tamaño del rectángulo que va dentro de las cámaras fotográficas. Entonces, no fue fácil pasar por todo este proceso para que hoy en día tengamos lo que es una cámara fotográfica digital. Claro está, ya vemos cámaras eh, clásicas que comenzaron a ser muy utilizadas para la fotografía de calle, para la fotografía de mano, para la fotografía que puede ser como la anterior al celular, porque era muy de bolsillo. Pero estas fotografías fueron muy utilizadas por los fotógrafos de calle y los fotógrafos de retrato, la Leica. Y vemos que estos tamaños son propicios, muy portátiles, ya no tenemos que andar a cargar todo el tiesto, todo el tamañote de cámara fotográfica para tomar la fotografía. Y de hecho, yo creo que muchos de ustedes han visto el fotógrafo del fotoagüita que lleva el cajoncito, el trapo, se pone el trapo oscuro, alza el cajón y cierra y ahí se va con su fotoagüita que le llaman tradicionalmente. Esas fotografías aún se conservan, esos formatos aún se conservan. Lastimosamente, con el paso de los tiempos, todas estas cámaras fotográficas se van perdiendo y se van extinguiendo para llegar a estos tipos de dispositivos que son cámaras fotográficas ya reflex, tanto analógicas como digitales. Es decir, aquí ya comienza como a ver esa simbiosis, ¿no? De cómo llegó a ser una cámara profesional grande, un cuerpo que es pesado, pero que es profesional, porque ya viene para unos ISOs bastante altos
y con unos dispositivos de que transforman o desplazan el lente para cambiar el cuerpo con el lente. Y esas variantes también trajo bastantes variantes de imágenes. Estas cámaras fotográficas, ya creo que también muchos de ustedes las han de conocer, las han de tener, o algunos las han visto. Fue un proceso largo para poder comprimir esa gran caja, ese gran cajón de madera o esa gran habitación para llegar a esta cámara fotográfica que, vuelvo y repito, yo creo que muchos de ustedes han de tener en sus casas, para que hoy en día tengamos la digital. Y antes de la digital, que creo que tuvieron una pequeñita, creo que por aquí la tengo también. Creo que es una de bolsillo, creo que es esta de aquí. Creo que muchos de ustedes han de tener, creo que esta cámara fotográfica que les estoy mostrando por acá, les voy a dejar de compartir aquí la No, pantalla. profe, yo tengo una mucho más pequeña y más planita. Ok, pero ¿sale el lente? ¿Sale este lente de aquí? No, profe. Ok, entonces es como tipo celular. Es decir, es un solo lente. Sí, profe. Perfecto. Pero antes de esa que tú tienes, creo que venían unas de estas. Así, muchos tuvimos también de estas, que son económicas hoy en día, pues ya prácticamente esas son obsoletas. Hoy vemos que estas cámaras las tenemos de recuerdo, son reliquias, pero sí son funcionales. Les digo, estas cámaras fotográficas funcionan. ¿Por qué? Porque primero tiene algo que nuestros celulares no tienen, lo que te acabé de preguntar. Este lente sale, si sale, pues es un lente analógico, es decir, ese zoom, ese acercamiento sí es real. Mientras que acá en nuestros celulares no sale nada. Eso no hay nada de zoom analógico, es un zoom digital y por eso se van a ver pixeladas las imágenes. Entonces, este para zoom sí nos sirve, este no. Entonces, el celular para zoom, cuando hacemos zoom con los dos deditos, ese acercamiento va a bajar nuestra calidad de imagen, ¿ok? Porque es un acercamiento digital, mientras que en estos dispositivos no. Después, cuando hablemos de tipos de cámaras,